del Cordero había salvación. Oh, mi querido amigo, por eso Adán y Eva le explicaron a sus hijos, y ustedes conocen la historia. Uno de ellos confió, creyó, se aferró a esos méritos, se dejó alcanzar por la gracia de Dios, porque acuérdese, la gracia de Dios es la que nos busca a nosotros. No somos nosotros los que buscamos a Dios, es Él el que pone la enemistad entre la serpiente y nosotros. Esa poner la enemistad tiene que ver con venir a buscarnos. Es Él el que salió al encuentro. Yo no sé qué pasó ahí. Se cambió todo. ¿Quieren que empiece de nuevo? Digo, no fuimos nosotros, no es la humanidad la que busca a Dios, no fue Adán el que buscó a Dios, fue Dios el que buscó a Adán. Y desde aquel tiempo así sucede. Es el Señor el que viene. Ese confiar en Dios tiene que ver con dejarnos alcanzar por Dios. Y eso fue lo que hizo este jovencito llamado Abel. Se dejó alcanzar por Dios, bajó los brazos, se entregó, reconoció su incapacidad. Entendió que él no podía hacer nada para salvarse, que no había mérito en él en nada, ni en buscar a Dios, ni en estar con Él, ni en ningún paso que Él pueda dar, porque el que da todos los pasos y viene a nuestro encuentro es el Señor maravilloso. Pero el otro muchacho pensó que sí, que él podía hacer algo para agradar a Dios. Qué osadía la del ser humano. Pretender agradar a Dios es demostrar que no se conoce quién es Dios. Porque el día que conoces realmente quién es Dios, te das cuenta que no hay ser humano que pueda agradar a Dios excepto el Señor Jesucristo. Porque es de Él, dijo el Señor, este es en quien mi alma encuentra contentamiento. Porque Dios es tan santo que solo Jesucristo pudo agradarlo. Y la única manera de que el ser humano encuentre contentamiento en Dios es a través de Jesucristo, de sus méritos, de su sangre, de su justicia, de su perfección, de su santidad. Y alabo el nombre de Jesús por eso. El Cordero vino a constituirse en el centro de la esperanza humana. Por eso cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue ofrecer un cordero en sacrificio como símbolo de que la salvación suya y de su familia vino a través del Cordero. Porque incluso hasta esa arca, ese barco, lo representaba a Jesús. Hay personas que dicen el arca era un símbolo de la iglesia. Y puede tener algo de conexión esa idea, pero la realidad es que, piense bien, ¿fuera del arca había salvación para la gente? No. ¿Fuera de la iglesia hay salvación para las personas? Sí. ¿Fuera de Cristo? No. ¿Me hago entender? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos que no sea en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando usted me dice a mí que solo hay salvación en la iglesia, significa que usted cree que solo los adventistas se van a salvar. Y eso es un problema muy serio, teológico y espiritual también. Porque lo lleva a usted a situarse en una posición como la de los judíos, que se creían que eran los únicos que tenían derecho a la salvación. ¿Me hago entender? O sea que fuera de la iglesia puede haber salvación, pero fuera de Cristo no. Por lo tanto, esa arca representaba a Jesús. A Jesucristo, representado en ese cordero que traía esperanza. Por eso Abraham también ofrecía corderos en sacrificio, y un día Dios le dijo a Abraham, esta vez no va a ser un cordero, esta vez va a ser tu hijo, tu Isaac, tu único hijo. Y Abraham caminó 3 días y 3 noches hasta la cima del monte Moria, y allí ató de manos y pies a su hijo, lo colocó sobre el altar que él mismo preparó con su hijo, y cuando estaba a punto de sacrificarlo, el ángel detuvo la mano de Abraham. Y vio un carnero enredado entre unas ramas y se dio cuenta que su hijo no tenía que morir porque Dios había hecho provisión. Pero entonces hizo una asociación de ideas entre el carnero, su hijo, la provisión, hijo único, altar, sacrificio. Abraham entendió que el verdadero hijo de la promesa no era Isaac. El verdadero hijo de la promesa era aquel que había prometido Dios a Adán en el jardín del Edén. Y que ese sacrificio que estaba representado en ese carnero
no era sino un símbolo del verdadero sacrificio, que sería el hijo de la promesa, que sería el único hijo, pero no de Abraham, sino de Dios. Por lo tanto, si hay alguien que humanamente pudo sentir lo que sentiría el corazón de Dios al entregar a su hijo, ese fue Abraham. El cordero era el símbolo de la esperanza de todo un pueblo que había organizado un sinnúmero de rituales y ceremonias alrededor del sacrificio del cordero. El sumo sacerdote, en el sentido simbólico, traspasaba el pecado del pecador a la víctima, de la víctima al altar, del altar al santuario. Había un santuario que tenía 2 compartimentos divididos por un velo. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se oficiaba todos los días del año, en el lugar santísimo solo una vez al año. Y el sacerdote tomaba la sangre derramada de aquel cordero y traspasaba simbólicamente el pecado del altar al santuario, rociando esa sangre en ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Sin embargo, una vez al año el sumo sacerdote tomaba la sangre de aquel cordero y traspasaba el velo, ingresando al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que dentro contenía las tablas de la ley, la vara reverdecida de Aarón, el maná. Tenía 2 querubines de oro y en el centro una luz llamada la Shekinah, que representaba la presencia de Dios. Y allí, rociando la sangre sobre el propiciatorio del arca, el sacerdote traspasaba simbólicamente el pecado acumulado del santuario a él, para entonces sacarlo del santuario, confesar sobre otro macho cabrío y así traspasar simbólicamente el pecado hacia ese animalito que era llevado lejos del campamento, como símbolo de que un día Dios quitará el pecado de todo el campamento suyo, no dejando ni raíz ni rama, erradicará para siempre el pecado y volverá el universo a latir al unísono con el corazón de Dios. Ese era el simbolismo, pero todo era gracias al cordero, a la sangre derramada del cordero. Pero yo no estoy hablando del cordero animalito, no, porque ese cordero era simplemente una sombra, una figura que un día alcanzaría su luz en una dimensión mayor. Esa luz resplandecería, y así sucedió. Resplandeció cuando lo opaco alcanzó su cumplimiento, y en la cruz del Calvario el verdadero cordero ponía su vida en rescate de la humanidad. Jesucristo era el sacrificio vivo de Dios. Por eso cuando Él moría, el velo del templo se rasgaba de arriba abajo. No hacía falta que ningún cordero más muera, porque el verdadero cordero estaba muriendo. El verdadero cordero fue aquel de quien su primo Juan, señalándolo, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? Note usted que no dice los pecados, sino el pecado del mundo, el gran pecado, aquel que nos desconectó de Dios. Por eso Dios estaba en Cristo reconciliando, reconectando al mundo con Él, a través de no solo la cruz, sino a través de la vida misma de Jesucristo, porque Jesucristo se convirtió en el gran superhéroe que decidió colocar toda la tierra sobre su hombro para llevarnos nuevamente a la presencia de Dios. Jesús era el sacrificio vivo de Dios, era la ofrenda agradable a Dios, era el único hombre que podía satisfacer las demandas y exigencias de la ley eterna, porque Él era tan eterno como esa ley y podía cubrir con su vida o con su muerte a toda la humanidad. Y a la vez de eso, su justicia era tan suficiente para que todo que en Él cree puede pasar de muerte a vida. Porque insisto, si en Adán todos mueren, en Cristo todos son justificados o vivificados. Porque si por la